este ejercicio y aplicando también el teorema de superposición. El teorema de Thevenin dice más o menos que todo circuito lineal con dos terminales accesibles, en este caso, por ejemplo, acá tengo A y B, puede ser sustituido por una fuente de voltaje en serie con una impedancia, una resistencia en este caso. La fuente de voltaje equivale al voltaje que se mediría entre esos dos puntos en circuito abierto, y la resistencia en serie o la impedancia en serie es la resistencia que se ve desde esos dos puntos haciendo cero las fuentes, es decir, cortocircuitando las fuentes de voltaje o haciendo un circuito abierto las fuentes de corriente. Vámonos directamente con este ejemplo, este ejercicio. Voy a hallar el voltaje Thevenin. Entonces, en este método que voy a utilizar en esta malla, en esta malla que vemos acá, tengo 10 voltios, esta resistencia de 3 ohmios y el voltaje Thevenin. O sea que si yo conozco la corriente que pasa por la resistencia de 3 ohmios, puedo saber la caída de voltaje acá, y en esta malla ya tengo el voltaje Thevenin. Tengo 10, tengo este voltaje, y para cerrar la malla cierra el voltaje Thevenin. Entonces listo, voy a hallar esa corriente. ¿Cómo la voy a hallar? Por superposición. Entonces esta corriente, que le voy a llamar I3, solamente I3 porque le puse 3 porque pasa por la resistencia de 3 ohmios, es la superposición de las corrientes I3'. I3' la llamo la producida por la de 10 voltios, anulando la de 6, o sea, o cortocircuitándola, más I3 2', que sería la corriente producida por la de 6 voltios, anulando la fuente de 10 voltios. Entonces empecemos por I3'. Para anular I3', anulo esta fuente. Esta la cortocircuito. Ahora, ¿qué hago? Resumiendo el circuito, tengo una resistencia de 3 y un ohmio en serie, me queda de 4. Ahora esta resistencia de 4 ohmios la bajo para acá, para verla mejor. Veo que me quedan en paralelo dos resistencias iguales en paralelo del mismo valor. La resistencia equivalente es la mitad, o sea, una de 2. Aquí me queda esta de 4 y una de 2 en serie, y me queda 6 ohmios. Luego esta I3' es muy simple de calcular. Tenemos 10 voltios, la corriente es voltaje sobre resistencia, 10 voltios sobre la resistencia, que son 6 ohmios, o sea, 10 sobre 6 en este sentido. Lo importante es saber en ese sentido, hacia allá. Ahora vamos a ver el aporte de la otra, de la I3 2', que es el aporte de esta. El voltaje, la corriente que produce esta de 6 voltios en este mismo punto. Para eso tengo que hallar esta corriente total y después hacer un divisor de corriente entre estas dos ramas. Primero hallar esta corriente total, que lo voy a llamar I, y eliminando obviamente esta de 10 voltios. Lo primero que hacer, vamos a eliminar esta de 10 voltios, o sea, cortocircuitar esa fuente. Vamos a empezar a resumir. Aquí tengo 3 y 1 ohmios, 4 ohmios. Ahora esa de 4 ohmios la paso para abajo para
para verlo mejor, aquí se ve mejor que están en paralelo, ¿sí? Si están en paralelo, 4 y 4 en paralelo da una resistencia de 2 en la mitad. Aquí tengo de 2 y aquí me queda en ese circuito 4 y 2 en serie. 4 y 2 en serie son 6 ohmios. Bien, entonces esa corriente total es muy fácil porque es 6 voltios sobre 6 ohmios, 6 sextos, lo voy a dejar en sextos porque la otra también estaba en sextos, 6 sextos de amperio. En este sentido es muy importante saber que es en el sentido hacia la izquierda. Entonces este 6 sextos es la corriente que llega acá y se bifurca en estas dos ramas, ¿cierto? Esa corriente se bifurca en 2 ramas de resistencias iguales, ¿cierto? Entonces, por la ley de división de corriente, la corriente que pasa por esta rama es la resistencia opuesta, 4 sobre la suma de las dos resistencias, que multiplica la corriente que entra. En este caso, la corriente que entra es 6 sextos y el factor R2 sobre R1 más R2 es 1/2, porque las resistencias son iguales, ¿cierto? 4 sobre 4 más 4. Bien, o sea que la corriente I3 2', o sea la producida por 6 voltios que pasaba por acá, es la I que ayer anteriormente dividido por 2. La I que ayer anteriormente era 6 sextos, dividido 2 me da 3 sextos. Sigo trabajando en sextos porque la otra también estaba en sextos para simplificar la cosa. 3 sextos. Entonces ahora que la corriente, ahora sí la corriente 3, este es el circuito original, que es la componente I3', la producida por los 10 voltios más la componente I3 doble prima, la producida por la de 6 voltios, es 10 sextos, que es más 3 sextos en el otro sentido. Si tengo 10 sextos en este sentido y 3 sextos en este sentido, me queda 7 sextos en el sentido de la derecha, hacia la derecha. Esa va a ser la I3, 7 sextos en el sentido de la derecha. O sea que ya puedo hallar muy fácil el voltaje Thevenin de la siguiente manera. En esta rama, perdón, acá en esta rama que tenemos acá, es la suma de voltajes de acero. Entonces empiezo por acá, menos 10 voltios, menos 10. Como la corriente me dio hacia allá y la corriente, la resistencia va de más a menos, aquí pongo más, aquí pongo menos y sigo las leyes. Menos 10 más, cojo el primer signo que encuentro, más I3, que es 7 sextos, por R, y por R, que es la caída de voltaje aquí, y 3 por 3 más voltaje Thevenin, y todo ese me da 0. Despejo voltaje Thevenin es igual a menos 10, pasa más 10, y 3 menos y 3 por 3, y 3 es 7 sextos por 3, me da 10 menos 7 medios, simplificando aquí es tercera 2, tercera 1. 10 menos 7 medios son 20 medios, menos 7 medios, 13 medios, o sea 6,5 voltios. Ya tengo mi voltaje Thevenin. Ahora me voy a ver cuál es la resistencia de Thevenin. Entonces el teorema dice que se calcula cortocircuitando las fuentes de voltaje, haciéndola cero. Y si hubiera fuentes de corriente sería abriéndolas y midiendo la resistencia entre esos dos puntos. Entonces vamos a empezar a cortocircuitar la de 10, después cortocircuito la de 6 y empezamos a ver. Por ejemplo, esta de 4, que
que está aquí lo paso para acá, cierto, para verla mejor, y ya veo que estas dos quedan 2 de 4 en paralelo, que es 1 de 2, ¿vale? Estas 2 de 4 son 1 de 2. Aquí me queda 1 de 2 y 1 de 1. 2 más 1, 3, me quedan 3. Ahora voy a bajar esta que está arriba de 3, la bajo para acá para poderla ver mejor, y aquí veo que me quedan 2 de 3 en paralelo. Al me quedan 2 de 3 en paralelo, la resistencia es la mitad, o sea, 3 medios. Esa es la resistencia Thevenin. Y entonces el circuito me queda de la siguiente manera. El voltaje, este circuito complejo que hoy teníamos al principio, este circuito con estos terminales A y B se puede reemplazar por este circuito que aquí, por este circuito que hay acá, simple, con el que es una fuente de 6,5 voltios en serie con una resistencia de 3 medios de ohmio. Aquí está. Eso es todo. Eso es todo.